Bien, obviamente pueden hacer preguntas cuando quieran. Tengo un micrófono abierto ahí, por favor. Ahí lo silencio. Bien. eh, Les decía que deben haber recibido un mail con el listado actualizado al 9 de abril. Eh, por el momento, esas, esos son los estudiantes eh, habilitados para poder rendir el parcial. Eh, no quita eso que en el día de mañana sean incorporadas más personas, es un tema que no manejo. Pero bueno, eh, nada, ya tienen el listado como para chequear y como para ir viendo el panorama o ir viendo en alumnos si tienen algún problema. Pero bueno, como tema administrativo, me pareció arrancar por ahí. El otro tema es que recibí algunos mails sobre dudas del parcial que se habló en la clase pasada. Reitero por este medio, lo único que se adelantó del parcial es que va a tener una estructura de 4 preguntas y nada más. Después, más adelante, vamos a detallar un poco más en qué se va a basar la puntuación, sobre todo. Obviamente no vamos a decir las preguntas, pero sí vamos a describir los temas más salientes por donde va a ir el parcial indefectiblemente. Es decir, en ese sentido, juego con todas las cartas abiertas. Al estudiante le digo por dónde va a ir el camino del parcial. Les insisto, no va a ir ni por letra chica, ni muchísimo menos. Lo importante es que se queden con los conceptos y esa es la idea del curso, digamos, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no, yo empiezo a compartir y mientras comparto, si alguien quiere tiene alguna inquietud, adelante, por favor. Bueno, em, muy bien, ahí tengo un dedito que está todo ok. Ahí se está subiendo el archivo. Bueno, teóricamente tienen que estar viendo sistemas administrativos curso 01, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí, sí. fantástico, gracias por el feedback. Bien, yo mientras me estaba acordando algo del parcial y no me puedo acordar. Ah, otro tema es que me preguntaron si en el parcial iba a ir el contenido de las clases o el contenido de la bibliografía. El parcial va a apuntar fundamentalmente a la bibliografía, aunque se van a hacer trabajos prácticos en clase y una de las preguntas va a ser específicamente un trabajo práctico. Con lo cual, bueno, eso es un tema que juego limpio y no a escondidas, ya saben, eh, sobre ese tema. Digo esto porque nosotros vamos ahora a desarrollar más en profundidad el tema que estuvimos viendo en la clase pasada, fundamentalmente lo que vamos a desarrollar en esta clase es fundamento de la estructura organizacional. Así que este es un tema importante, es un tema que está sustentado en DAF. Los gráficos que vamos a ver son los de DAF, con lo cual la idea de explicar sobre esas bases gráficas de DAF es facilitarles la comprensión cuando estén leyendo la bibliografía. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor?
Bien. Bueno, bárbaro. Entonces, esto es lo que vimos de definición de estructura. La estructura define cómo se dividen, agrupan y coordinan. Con lo cual, con estos tres términos que estamos hablando, dividir, agrupar y coordinar formalmente las tareas en una organización, unas funciones o en un equipo de trabajo, dicen. Obviamente, este equipo de trabajo se agrega por las tendencias modernas de la utilización de equipos de trabajo en algunas organizaciones. Digo algunas porque ahora vamos a ver por qué características o qué características tienen las organizaciones que se vuelcan más a equipos de trabajo o a una división estricta de tareas, como la que vamos a ir profundizando a lo largo del curso del día de hoy. Bien, entonces aquí parten dos conceptos fundamentales que de la definición, hoy estoy medio trabado parece, de la definición de estructura, eh, digamos que tenemos el concepto de, por un lado, prevenir el comportamiento de las personas, que fue el primer concepto que predominó en esta disciplina del estudio de las organizaciones, prevenir el comportamiento de las personas y los elementos que utilizan las organizaciones para prevenir el comportamiento de nosotros, las personas que estamos dentro de las organizaciones, tienen mucho que ver o están directamente vinculados con los mecanismos de coordinación que vimos en la clase pasada, que eh, eh, el más saliente de todos esos mecanismos de coordinación, más allá del ajuste mutuo, la supervisión directa, que vamos a ver muy rápidamente hoy, pero el tema está en el tema de la estandarización. Entonces está estandarización de procesos de trabajo, es decir, te dice cómo tenés que hacer las cosas. En ese caso, tenés una prevención de tu comportamiento en función de tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Ese es el concepto de las organizaciones, digamos, desde que comenzó la administración científica. Quienes no conozcan mucho de la historia de la administración, allá por principios del siglo XX, para redondear, comenzaron los primeros estudios digamos, de formalizar el comportamiento. Y acá hay un tema importante que utilizamos en el lenguaje de esta materia, que es la formalización del comportamiento. Digo esto por si lo tienen en la pregunta del parcial. Formalizar el comportamiento es cuando el comportamiento está más definido en la organización. Es decir, cuál es el concepto donde existe mayor formalización del comportamiento. Y ese concepto que te voy a decir ahora, en este ámbito del estudio de la materia que estamos desarrollando, no es del sentido peyorativo. Y lo que te estoy diciendo es la forma burocrática. Si bien vamos a ver ahora qué es esa historia de la burocracia, no consideremos la burocracia como personas que se paran a tomar el café a las 10 de la mañana y hay 5 personas en el mismo puesto y no te dan bola cuando vos estás en un mostrador. Eso no es burocracia, eso es vagancia, no tiene nada que ver con la burocracia. No estoy defendiendo la burocracia, lo que pasa es que después vamos a ver las estructuras, los distintos tipos de estructura, pero las estructuras encajan en función del contexto organizacional, en función de dónde se sitúa el poder en las organizaciones y en función del objeto organizacional. Entonces, las estructuras no son malas por sí, sino que
encajan o no encajan en el objeto, por decirlo de alguna manera, organizacional. Entonces, antiguamente, o más, en los primeros comienzos, teníamos prevenir el comportamiento de las personas. Las organizaciones, ahí, si te acordás del comportamiento organizacional, teníamos el concepto, el tercer concepto era el sistema organizacional. Y obviamente el que previene el comportamiento es justamente el sistema organizacional. El comportamiento individual, el comportamiento grupal impacta nuestro comportamiento, pero fundamentalmente el sistema organizacional está definido para prevenir el comportamiento de las personas. Y utilizan distintos elementos. Pero para orientarnos y para llevarlos un poco a ustedes a este tema, existe un elemento concreto utilizado para prevenir el comportamiento de las personas en las organizaciones. Todavía se sigue usando en la actualidad, dependiendo del tipo de organización, pero es un elemento tangible, no es procedimiento, no es por ese lado. ¿Qué se te ocurre que utilizan las organizaciones que condiciona, si querés utilizar otro término, no tanto prevenir el comportamiento, pero que condiciona tu comportamiento y te dice, yo pertenezco a esta organización? ¿Cuál les parece que es el elemento que se utiliza en las organizaciones? El El uniforme uniforme. de trabajo. Exactamente, el uniforme de trabajo. El uniforme de trabajo es uno de los elementos más fuertes que se utilizan para prevenir el comportamiento. Así es, Manuel, el uniforme. Entonces, este es un tema importante porque las organizaciones apelan a distintos mecanismos para ese objeto de prevenir el comportamiento. Obviamente, el más visible, como ustedes muy bien lo dijeron, es el uniforme. Obviamente, el alcance de no sé de prevención, pero de esa fuerza del uso del uniforme dependerá. Obviamente, no es lo mismo portar un uniforme de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales que el uniforme de una persona que atiende en una tienda como Garbarino, se me ocurrió ahora, por decir algo, o cualquier otra empresa de atención al público que utilice uniforme. Pero bien, obviamente no es solamente el uniforme lo que utilizan, pero es un elemento importante que condiciona a la conducta de las personas. Ahora, vos me dirás, ¿qué es lo que condiciona? Bueno, no estás diferenciado ya directamente del, del cliente o de otras personas que no integran la organización. Entonces acá entra a jugar. Yo ya te lo leí al chat, ahora vamos a lo que decías. Entonces, el tema que te decía que obviamente el uniforme tiene distintos tipos de fuerza, por decir así, para prevenir ese comportamiento. Eh, en el chat recién acaban de poner, obviamente lo digo para las personas que no lo están viendo, el reloj de ingreso y egreso, eh, no sé si condiciona la conducta, pero sí nos mide. Es un elemento más de medición que previene ese comportamiento, no cabe duda, el comportamiento de llegar a tiempo o no llegar a tiempo. Entonces, hay muchos elementos que se utilizan para ese tipo de cosas. Hoy tenemos elementos, sí, sí, por supuesto, las normas de la organización son, digamos que es lo más contundente que tenemos y que es lo que condiciona nuestra conducta. Pero, por ejemplo, hoy las organizaciones, muchas organizaciones, y quizás ustedes lo estén utilizando, las organizaciones utilizan plataformas de comunicación. ¿Mm?
Entonces esas plataformas de comunicación ya en algunos casos están supliendo al reloj, que es en algunos casos cuando uno ya está, por ejemplo, en la plataforma que estamos usando ahora. Bueno, uno sabe si está disponible o no está disponible, o si está en reunión o no está en reunión, etcétera. Modernamente se utilizan muchos elementos ya para condicionar y prevenir nuestro comportamiento. Pero claro, las cosas fueron evolucionando, empezó a tener preponderancia el talento, lo que Peter Drucker llamaba en la década del 70, estamos hablando de 50 y pico de años atrás, ya Peter Drucker decía el trabajador basado en el conocimiento. Y ese trabajador basado en el conocimiento requirió de otro tipo de condicionamiento, y en vez de prevenir su comportamiento, hubo una tendencia a prevenir su resultado más que su comportamiento. Obviamente hoy tenemos muchas organizaciones basadas en personas, en el talento de las personas, con lo cual existe una tendencia de organizaciones a prevenir el resultado de las personas. ¿Y cuál es el efecto inmediato que tiene esto? El efecto inmediato que tiene esto es la creación, y este es un tema importante, es la creación de dos conceptos, yo no diría contrapuestos, sino que diría extremos, ¿no? Extremos. El modelo mecanicista, más conocido como el modelo mecanicista, que es un modelo más formalizado, que es la típica pirámide. Obviamente yo digo pirámide porque no sé si ustedes saben, van a encontrar este tipo de gráfico este tipo de gráfico que se refiere a esto que estamos viendo acá, a esta escala que estamos viendo acá, que generalmente así es como se entienden a la estructura y el modelo mecanicista. En general, van a encontrar este concepto sobre lo que es una organización. Como yo les dije al principio de la materia, no tiene forma la organización, nosotros les damos forma para comprenderla. Y entonces, en un extremo tenemos el modelo mecanicista y en el otro extremo es el modelo orgánico. Y en el modelo orgánico no es como ustedes, el dibujo es antojadizo, no es estricto ninguno de los dos dibujos, pero lo que te demuestra la diferencia de los dos dibujos es que existe una horizontalidad más marcada en el modelo orgánico. No se nota claramente la jerarquía, y existen distintos tipos, estos círculos que nosotros estamos viendo acá son como equipos de trabajo, con lo cual el modelo orgánico actúa de manera muy distinta a modelo mecanicista. Sin embargo, esto no quiere decir que las organizaciones utilicen uno u otro. Entonces, hay muchas organizaciones que usan ambos modelos. Eh, y, y voy a una organización muy extrema, que es la organización militar. La organización militar está basada fundamentalmente en un modelo mecanicista y burocrático, donde las personas ascienden por un escalafón. El escalafón, ¿qué quiere decir? Que vos ascendés, tu carrera tu carrera está establecido claramente en la organización en función de los años, en función de la edad que tengas, etcétera, etcétera. También hay una calificación de méritos, pero vas ascendiendo dentro de un rango muy marcado que tiene la organización, que seguramente ustedes sabrán que hay distintos tipos de grados. Primero está dividida la organización en oficiales y suboficiales. Y los oficiales, que serían las personas que están en carrera para poder conducirla a la organización, eh, dentro de los oficiales y los oficiales también hay distintos tipos de escalafón que le da el nivel al cual perteneces
dentro de la organización. Pero las organizaciones militares actúan de manera totalmente en conflicto, es decir, en una guerra. En la situación de guerra, el modelo que utilizan las organizaciones militares tienden más al modelo orgánico. En combate son más orgánicas que mecanicistas. Estoy yendo a dos extremos, ¿no? Por ejemplo, esto es tanto para lo que es infantería, para la persona que estamos acostumbrados a ver en películas, afortunadamente solamente películas, que van caminando con un arma en la mano, hasta las personas que están arriba de un avión o las personas que están embarcadas. El modelo que existe en esas situaciones es más orgánico. Yendo a organizaciones más palpables y menos extremas como la militar, tenemos los hospitales. Los hospitales, toda la estructura administrativa responde más a un modelo mecanicista y la estructura profesional, digamos, la que tiende al tema de los quienes atienden a los enfermos, etcétera, etcétera, tiene un modelo, o tiende a ser un modelo más orgánico. Voy a leer lo que pone Bruno. Lo que pasa, Bruno, lo que dice es si puede ser que en la guerra, lo que pasa en la guerra que sea más orgánico es porque el contexto hace que los cargos cambien muy rápido. Más que cambiar muy rápido, el contexto lo que te hace es resolver rápido. Entonces vos no podés andar, cuando resolvés rápido, no podés ir Elevar cosas para arriba. elevar cosas. Entonces tenés que resolver. ¿Por qué? Porque es más basado en el resultado. Y acá es el tema. Porque decís, mira, hay que conquistar tal ciudad, bueno, resolver en consecuencia. No me vengas a preguntar si tenés que ir por acá o por allá y todas esas historias. Entonces, el modelo orgánico, sí, puede ser, obviamente que el modelo orgánico lo que lleva, está muy bien lo que acabas de decir, lo que lleva es el ajuste mutuo. El modelo orgánico lo que tiende es que las personas tengan un contacto al dividir en equipos, al que tengan un ajuste mutuo. Tienden, no todas. Hoy en día hay muchos equipos que operan de manera online, como les decía, con lo cual el concepto de ajuste mutuo tiene, digamos, características distintas al concepto del ajuste mutuo antiguo, donde efectivamente era la relación cara a cara. Gracias. No, por favor. El concepto de profesionalización, no, en el modelo orgánico no, no. Es más, después vamos a ver configuraciones estructurales y, por ejemplo, puede haber, obviamente, el trabajador basado en el conocimiento es más tendiente al profesional, no al profesional específicamente recibido con un título o con títulos de posgrado, sino una profesionalización es un conocimiento, la profesionalización es un conocimiento muy específico, es decir, soy contadora pública especializada en impuestos. Yo llegué a conocer una persona que se definía como grupólogo. Era un profesional, un contador público que estaba especializado en situaciones fiscales de grupos económicos. Fíjense el grado de especialización de ese profesional. Con lo cual, ojo que especialización es distinto a profesional. Pero digamos que la especialización y el profesional están muy ligados. Entonces, el profesional, obviamente, no
a nadie le dicen, a ningún contador le dicen cómo tiene que cerrar el balance. Y después vamos a ampliar eso. Quédenselo en la cabeza eso porque no los quiero marear porque recién estamos arrancando y después vamos a ver las partes de la organización y hay una parte que trabaja más y trabajan menos dependiendo del tipo de organización que nos estamos refiriendo. Pero bueno, bien, entonces hacemos hincapié estos tres factores, en estos tres factores. ¿Por qué hago hincapié en estos tres factores? Porque ahí se sustenta la materia, eh, ahí es donde vamos a tener toda la problemática. Vamos a tener la problemática de cómo dividir las tareas, cómo agrupar las tareas y cómo coordinar las tareas. Ahora, yo te adelanto algo. Cuando vos diseñás una organización, un proceso de diseño de una organización, no arrancás por la división. Generalmente arrancás por las agrupaciones. Entonces vos me dirás, pero ¿qué me estás diciendo? Si vos tenés que agrupar, me estás diciendo que usás las agrupaciones en función de, por ejemplo, puede ser por funciones. Y yo te digo, en general el diseño, vamos a suponer, les pregunto así en general, ¿cuántos clientes creen ustedes que tienen empresas como bueno, iba a decir Movistar, ahora es personal, pero con personal, Movistar, digamos, la misma compañía, ¿cuántos clientes creen que tienen esas empresas? Más o menos, la idea, es decir, para tener una idea de, sí, millones, ¿cuántos millones? Una Dale, millonada. sí, es cierto, pero tirate un número de millones. Exactamente, estamos hablando entre 15 y 20 millones de clientes. Suponete, suponete que nos llamen a nosotros, que somos expertos en organizaciones, y nos dicen, flaco, diseñame una organización que va a tener o que va a tender a tener entre 15 y 20 millones de clientes. Entonces vos empezás a diseñar cuál es una de las partes, suponete, pensemos en personal, claro, no importa la marca, me refiero a la problemática de diseñar una organización de telefonía móvil. Entonces decimos, bueno, ahí empezás a diseñar y decís, bueno, ¿qué sectores son los más importantes? Por eso te digo que empezás por los agrupamientos. ¿Qué sector les parece que va a ser clave para ese tipo de organización, para la operación de ese tipo de organizaciones? Un sector clave. Sí, más allá de la venta hay algo, Marketing. sí, te diría que a mí se me ocurre, a mí se me ocurre que uno de los principales problemas que tenemos es la atención al cliente. Es decir, ¿cómo hacemos para administrar semejante masa de clientes? Entonces tenés, obviamente que lo que dijeron no está mal, pero eh, cómo vendemos es un tema, cómo vendemos es un tema, pero no solamente eso, sino cómo hacemos para administrar una cartera de clientes de tantos millones de clientes, cómo administramos los distintos planes que existen, el diseño de planes, me refiero de, por decirlo de alguna manera, son productos, esos planes son productos, ahí entra a jugar marketing, no solamente marketing, también entra a jugar un sector importantísimo que es el sector técnico, porque las posibilidades, digamos, las distintas posibilidades que a nosotros nos ofrecen en las líneas que contratamos, están vinculadas a aspectos técnicos también. Y este es un tema que me dio mucha bronca ahora porque yo tengo un video de Steve Jobs y no, no recuerdo la clave de Instagram y no la quise resetear porque si no les iba a mostrar un video de Steve Jobs. Pero Steve Jobs lo que dice es que
muchas empresas caen en la enfermedad de creer que lo único que necesitan es una buena idea. Y después dice, intervienen miles de factores después para llevar adelante esa idea, que esos factores interactúan. Un Steve Jobs joven diciendo esa situación. Entonces, no es porque, bueno, estoy dictando esta materia, pero el tema es muy lindo. Es decir, tenés una buena idea o tenés el dinero como para implementar una empresa de estas características, pero bueno, el tema es cómo haces para controlarla. Entonces, eso es un tema importante que tiene que ver con dividir, agrupar y coordinar, pero fundamentalmente desde el punto del diseño, ya voy con la pregunta del chat, comenzás con el agrupamiento, pero ¿cómo comenzás con el agrupamiento? Generalmente con lo que se llama benchmarking. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, eso es copiar lo que existe. Lo que hacemos generalmente es decir, che, a ver, ¿qué es lo que tiene fulanito que ya está en el mercado y a ver cómo lo hace? A ver cómo lo hace. Entonces, ¿qué empezás a chusmear? Empezás a chusmear los agrupamientos que utilizan. Esto empezás a chusmear. Pero estoy hablando de un proceso de diseño, ¿no? De diseño. A ver, ¿qué tenemos en el chat? Exactamente. Puede ser, sí, es ese, pero lamentablemente no pude compartir. Les voy a compartir el link después de Instagram para que lo vean individualmente, pero es un video muy cortito, muy cortito. Yo lo tengo guardado y hoy no le dediqué mucho tiempo, pero quise entrar a Instagram en la compu y no sé, no me acuerdo la clave, no sé qué clave usé, qué sé yo. No sé. Bueno, y no quise resetear a ver si me quedaba sin Instagram en el teléfono. Bueno, sigamos, que no les interesa eso. Entonces, ahora, nosotros hablamos de dividir, agrupar y coordinar, y yo acá te traigo lo que trae DAF. Entonces vos te vas a encontrar, voy a decir, pero a mí este tipo me dijo dividir, agrupar y coordinar. ¿Y qué dice DAF? DAF dice, los tres componentes clave, según DAF, de la estructura, designan las relaciones formales de subordinación, como el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores. Yo este tramo de control me referí en la clase pasada del tramo de control. Ahora voy a volver para que no te suicides, pero te voy a reiterar ese tema. Identifica los agrupamientos de individuos o departamentos, o sea que más o menos está. Incluye el diseño de los sistemas para garantizar la comunicación y la coordinación. O sea que estamos en onda. Hay un micrófono abierto, por favor. Eh, estamos en onda con lo que dice DAF. En otras palabras, DAF está diciendo lo mismo. El tema es importante. Voy a borrar estas liñitas. Bórrate, bórrate. Bueno, esta no se quedó. Ahí está, ahí se borró. Bueno, entonces, el tramo de control tiene que ver, supongamos, tomamos a este puesto. ¿Cuántos puestos? Esto se llama tramo de control. ¿Cuántos puestos puede controlar una fuente de autoridad, como en este caso la que marqué? Ese es el tramo de control. ¿Cuántos puede controlar? La verdad, depende de la organización y depende de las tareas que se estén ejecutando, etcétera, 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 y depende de muchos factores como para definirlos. Y hoy en día, con las técnicas que existen, eh, varía sustancialmente dependiendo de la tecnología que tenga la organización. Pero para que sepas lo que es el tramo de control. Ahora,
Acá existe otro término que es el término de la cadena de mando. Entonces van a escuchar ustedes el tema de la cadena de mando. Son conceptos que se van diluyendo con el tiempo, no porque las organizaciones no tengan gente que mande, sino porque las organizaciones hoy suelen ser, en su gran mayoría, más tendiente al orgánico y sobre todo al tratamiento diario y no tan formales. Las organizaciones hoy son más informales, inclusive, obviamente ustedes son personas muy jóvenes, pero en cuanto a las vestimentas, las organizaciones se han vuelto muy informales en las vestimentas, en aquellas organizaciones que no utilizan uniforme, por supuesto, donde hoy no, antes era estricto, eh, traje y corbata. No obstante, si vamos a ese tema, algunos sectores, no organizaciones, algunos sectores económicos suelen tener todavía una tendencia más hacia la utilización de sacos o de ambos y corbatas que otras. ¿Por qué te traigo eso? No tiene importancia trascendental por lo que estamos hablando, pero sí tiene importancia para lo que es la cultura organizacional, que también esa cultura organizacional tiene características sectoriales. Tiene características sectoriales. Después lo vamos a ver con cultura organizacional. Volvamos entonces a la cadena de mando. La cadena de mando es esta línea de autoridad que se va marcando que se va marcando. Este puesto que está acá depende de y este depende de este. Esa es la cadena de mando. Y tenés distintos tipos de cadena de mando. Vas a escuchar el hecho de seguir la cadena de mando es que la idea es que vos no te vayas a este puesto directamente y le digas una cosa, sino que arranques primero por este, o por lo menos que le avises que vas a hablar con este puesto. No hay nada escrito ni nada eh, formalizado. Sin embargo, en las organizaciones más burocráticas, ese vínculo está absolutamente formalizado. Y tal es así que las organizaciones militares utilizan el permiso para hablar con un superior como venia. Entonces, van a escuchar que obtuve la venia de mi superior para poder hablar con fulano. Tiene que pedir la autorización. Obviamente, en las organizaciones tradicionales esto no ocurre, puedes llegar a tener problemas, pero bueno, eso es una cuestión que vamos a ver al final del cuatrimestre que tiene que ver con el poder y la política en las organizaciones, que ese es otro tema. Bien, entonces vos te vas a encontrar con esto en DAF eh, y también te vas a encontrar con esto. Es decir, vos me dirás, ¿a qué le hago caso? Así, ¿a qué le hago caso? Y a las dos cosas. Es decir, este concepto del modelo mecanicista y orgánico y este concepto que habla Don Duff. Tampoco voy a ir a una pregunta en el medio para confundirte, no es la idea. Te insisto, no es la idea. Si te digo algo claro, te voy a decir cuáles son los tres componentes clave según Duff. Así que eso así va a ser la pregunta, como para que no haya dudas de lo que tenés que responder. Bien, esto es un gráfico que a simple vista puede llegar a confundir un poco, pero te lo voy a explicar. Entonces, TAF una matriz, digamos, es una matriz que lo primero que sale es una línea divisoria acá, bueno, más o menos una línea divisoria que va decreciendo por dos extremos. Por un lado, dice que tiene una organización vertical diseñada para la eficiencia, modelo mecanicista, y una organización diseñada para el aprendizaje, modelo orgánico. ¿Mm? Entonces,
ya vemos cómo lo que estamos hablando está enganchado con el tema de DAF. Entonces, ¿qué dice? El método estructural dominante, si el método estructural, ¿cuál es el método estructural dominante? Si la estructura vertical es la dominante, por eso estamos con mayor longitud aquí, justamente en la organización vertical, las tareas son especializadas, jerarquías, sistemas verticales, pocos equipos, toma de decisiones centralizadas en general. Entonces acá, ya que estamos hablando de toma de decisiones, te voy adelantando que no tenemos que confundir esta estructura, eh, esta estructura que nosotros podemos decir mecanicista, con quién toma las decisiones. Son dos cosas distintas. Es decir, porque hay decisiones de distinto grado, que después vamos a ver más adelante, hay decisiones de distinto grado. O sea que lo importante ahora es que esto indica jerarquía, pero no indica quién decide qué cosa. Entonces esto es una jerarquía. Acá lo que te dice quién depende de quién, pero no te dice quién decide qué cosa. Obviamente hay decisiones operativas que quedan establecidas para este nivel de la organización y hay otro tipo de decisiones que pueden llegar a estar definidas para este nivel de la organización y hay decisiones que solamente queden concentradas a este nivel de la organización. Para eso se requiere diseñar un sistema de decisión. Si quieren ir con un tema, ustedes quizás sepan, bueno, que hay estructuras jurídicas en las organizaciones que se utilizan generalmente, en las empresas, las más comunes utilizadas son las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas tienen un estatuto, o las sociedades civiles también tienen un estatuto, donde se establecen el alcance de las decisiones del el presidente, por ejemplo, de la compañía, de la sociedad anónima. Algunas compañías, algunas compañías limitan las decisiones más importantes, por ejemplo, la enajenación, venta de cualquier tipo de bien de la sociedad, solamente se puede realizar con el acuerdo del 100% de la asamblea, es decir, el acuerdo del 100% de los socios. Es decir, te lo resumo, algunas sociedades no le dan la potestad al presidente de la sociedad a vender un inmueble sin autorización de los dueños. Yendo a una organización en común que tenemos, que es la Facultad de Ciencias Económicas, en realidad todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, los decanos no pueden vender inmuebles de la facultad. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas no puede vender inmuebles de la Facultad de Ciencias Económicas sin autorización del rectorado. Con lo cual, esos son las primeras limitaciones que tienen las organizaciones. Otras limitaciones que están establecidas, a veces están establecidas en los estatutos, es la firma de los egresos de fondos, donde requieren la firma de dos autoridades claramente establecidas para eso, entre otras cosas. Entre otras cosas. Obviamente después se complica más con las decisiones no programadas, donde vienen temas y que bueno, después cuando veremos decisiones lo profundizaremos. Lo importante del mensaje que quiero dejarte es que no te confundas. Esta niveles jerárquicos con sistema de decisión. Es otra historia. El sistema de decisión es otra historia. Lo que sí quiero que te quede son estos niveles jerárquicos, porque las grandes organizaciones utilizan este nivel muy estrictamente y las personas ingresan a la organización
y le dicen al nivel al cual pertenecen. Entonces, cuando vos estás hablando con otra persona, por ejemplo, vos sos nivel 7 y la persona es nivel 6, con lo cual estás diciendo es un superior a vos. Ya sabes que es un superior a vos. Eso no quiere decir que tengas un tratamiento muy formal, porque, bueno, pueden haber equipos de trabajo como estos que estén integrados por personas de distinto nivel. Esto es lo que tiene el modelo orgánico. Es decir, existe el nivel, pero a la hora de moverse, están todos integrados para resolver el problema. ¿Por qué? Porque el resultado es lo que cuenta. Volviendo a este gráfico, entonces, la estructura vertical dominante y como sentido, si a medida que nos desplazamos hacia la derecha acá y nos encontramos con organización diseñada para el aprendizaje, vemos que acá la mayor longitud la tenemos arriba, es decir, el método estructural dominante. El método estructural dominante es la horizontal, lo que denomina la estructura horizontal, tareas compartidas, empowerment. Empowerment es compromiso, es encamisetamiento de la empresa. En realidad vos lo que necesitas de las personas, de los trabajadores basados en el conocimiento, basados en el talento, lo que necesitas es que la persona esté muy comprometida con la organización. Eh, Jerarquía más relajada, obviamente existe, pero más relajada. Comunicación horizontal directa, es decir, esta comunicación en las organizaciones de este tipo, horizontal, no es tan directa, no es común. En estas organizaciones, obviamente, ya por diseño ya te das cuenta que es mucho más directa. Muchos equipos y fuerzas de tarea y toma de decisiones descentralizadas. Claro, obviamente, vos, si tenés una persona que está diseñando un software o que está diseñando o es parte de un equipo de diseño de un software, a la hora de diseñar, ¿qué le vas a decir? Diseña, te vas a sentar al lado como diseña, no, diseña de esa manera. Ahora, ¿cómo se controla un equipo de diseño? Bueno, en general lo que se controla de un equipo de diseño es, se divide las distintas partes que integran lo que se está diseñando y todos van diseñando distintas partes sin, en algunos casos, sin conocer el todo. Organizaciones como Google, por ejemplo, nacieron sobre la base del diseño. Entonces, ese diseño en algún momento eh, tuvieron que abrirlo los dos fundadores, Sergey y Larry Page. Entonces, no me acuerdo el nombre de Sergey, me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo el apellido, pero bueno, se me fue. Y los fundadores de Google lo que hicieron fueron, tomaron el mismo esquema que Microsoft. Microsoft es una empresa más antigua que Google. Microsoft nace con la PC, digamos, en los principios de los 80. Y lo que hicieron es hacer millonarios a aquellos que integraban el equipo de diseño básico. Eran 10 personas de diseño. Los hicieron multimillonarios. Entonces, esas personas ganaron mucho dinero en función del puesto que ocupaban, porque, claro, nada más ni nada menos, estaban en el corazón de la esencia de esa empresa. Por eso todo te digo, esto depende de la empresa con que estemos mirando, que estemos analizando. Y obviamente, las empresas las tecnológicas tienen mucho de parecido con lo que te acabo de decir. Es decir, empresas orgánicas. Quien haya visto, si no lo vieron, no sé si sigue estando, una miniserie, creo que era, El origen de Spotify, pueden ver cómo las empresas nacen muy desordenadas, después empiezan a cotizar en bolsa y medio se empiezan a parecer a las empresas más estructuradas, pero siguen teniendo ese carácter un poco más horizontal, ¿no? Eh, no sé si alguien
la vio la historia del origen de Spotify. Es una historia muy interesante, eh, no solamente por Spotify, sino cómo se produce la ruptura. Para ustedes quizás no tenga sentido, pero la ruptura de lo físico a lo virtual. Es decir, en ese momento, hasta ese momento, todos estábamos acostumbrados a ir a una disquería para obtener, escuchar lo que queríamos. Y a partir de ese momento, la música la empezamos a tener al alcance de nuestra mano. Para mí, uno de los inventos más maravillosos de la humanidad, ¿no? Que era toda una historia. Y cuando era joven, que valían mucho los discos, era prestarse los discos, grabarlos en un cassette. Estoy hablando, ustedes ni sé si deben saber lo que es un cassette, pero bueno, era todo lo que, era todo, los jóvenes de aquellos tiempos, era todo nuestra tarea pasaba porque alguien había comprado el disco que queríamos escuchar y era grabarlo en un cassette para tenerlo gratis. Bien, ahora la historia ha cambiado y tenemos al alcance de la mano la música que queremos por distintos métodos, no solo por Spotify. Bien, pero vería eso, la película muestra la lucha con las industrias distribuidoras, las grabadoras, los sellos grabadores, porque no sé si saben, ahora está de moda nuevamente el vinilo, no con el volumen que lo manejábamos cuando no teníamos otra historia más que el vinilo. Eh, en aquellos momentos, la industria de la música estaba muy ligada a la fabricación de los vinilos o a la fabricación del DVD. O del CD, perdón. El CD, tanto el CD como el vinilo, requerían ser fabricados, requerían ser empaquetados y requerían ser distribuidos. Imagínense el cambio que se produjo en la industria de la música con el surgimiento de la música por streaming. Entonces, ahí hubo un cambio de paradigma muy fuerte en las organizaciones, tan fuerte que hubo una lucha muy fuerte entre las empresas de música, distribuidoras de música, con Spotify, hasta que una de ellas entendió que el negocio había cambiado. Y hoy en día los artistas ven en función de cómo se escuchan los temas, y uno ve los temas que se hacen famosos, tremendas cifras, como estar escuchados más de 1.000 millones de veces. Es impresionante verlo, hoy esa disponibilidad y el cambio drástico que quizás ustedes no vivieron, pero que a mí me tocó vivir, con lo cual el cambio drástico de cultura. Y obviamente ahí se produce y se produjo en ese cambio drástico la desaparición de un sector económico muy importante que fue la distribución física de discos. Y bueno, todos teníamos una disquería preferida donde las disquerías tenían tendencias, y bueno, hoy en día eso se ha perdido totalmente, en muy poco tiempo. Se perdió en años, en 5 años se perdió. Ese cambio se produjo en 5 años. Con lo cual, ahí ves lo que pasa y por eso advertimos en la primera parte del curso la importancia que tiene tener bien en claro la implicancia de la tecnología en nuestras vidas y cuáles serán los puestos requeridos en el futuro. Entonces, es todo un tema. Hoy me bajé de LinkedIn, después se los voy a compartir, los nuevos puestos surgidos luego de la inteligencia artificial. Nuevos puestos que están siendo requeridos hoy por las organizaciones
luego de la inteligencia artificial. No te estoy hablando de luego, de ya, de la inteligencia artificial que hace 3 años ni hablábamos de ella, ya hay puestos nuevos que están siendo requeridos. Así que hay que estar muy atentas, muy atentos a la evolución del mundo eh, para, para ver dónde nos ubicamos como profesionales. Bien, organigrama. Nosotros vamos a ver ejercicios de organigrama. Es un tema, yo no te diría que es un tema clave, pero es un tema como, sí, digamos, medición, que no puede ser que salgamos de esta materia sin poder diseñar un organigrama o entenderlo. Porque, ¿qué pasa? Yo te lo voy a explicar y lo podés entender. El tema es poder construir uno en función de un texto o en función de una problemática, digamos. Es decir, bueno, este fulano va acá, este puesto va acá, este puesto va acá. Obviamente el organigrama, más comúnmente conocido como organigrama, no es más que la representación de flujo de autoridad formal que dice Misberg. Si dice autoridad formal, es porque existe un flujo de autoridad informal. La diferencia es que la autoridad formal, flujo de autoridad formal, es la empresa que debería ser y el de autoridad informal es la empresa que es. ¿Cuál es el gráfico de la autoridad informal? Es eh, efímero, más que efímero, es, mm, eh, no es absoluto, sino que es relativo a las personas, a la percepción que nosotros tengamos. Este fulano manda más que Mengano. Y ahora te voy a mostrar un poco. En el sistema de autoridad formal, vos decís, el presidente es el número uno de la organización. Acá estamos hablando de roles, no estamos hablando de personas, estamos hablando de roles. El presidente ejecutivo puede ser cualquier género que a ustedes les parezca. Entonces, tenemos la primera línea, es vicepresidente de finanzas, el vicepresidente de manufactura y el director de recursos humanos. Ahora, del el vicepresidente de finanzas, depende el controlador y el analista de presupuesto. Entonces vas aquí poniendo, diseñando el organigrama para que más o menos la gente que ocupe esos roles sepan cómo está organizada la empresa. Lo que permite ver es cuáles son las agrupaciones, cuál es la división de tareas que tiene la empresa, permite ver los niveles existentes en la organización y permite ver la cadena de mando que habíamos hablado, quién depende de quién. Y la verdad que el organigrama no sirve mucho más que para eso. No tiene otro tipo de funciones. Generalmente vas a encontrar que cuando hablan de estructura, decime la estructura y están hablando del organigrama. El organigrama no es la estructura, porque ya vimos que la estructura, te voy a insistir para que te quede grabado, dividen, agrupan y coordinan. Es decir, que tiene tres conceptos la estructura, también Das lo dice. Entonces, el organigrama sirve para, es una foto en un momento determinado. Las organizaciones modernas, esto varía constantemente. Y si trabajan en medio de organizaciones grandes, van variando constantemente. Los agrupamientos también varían fundamentalmente y cambian. A veces hay organizaciones donde tienen clientes sumamente importantes y el agrupamiento inicial es el cliente y después empiezan
las unidades funcionales. Lo que no olvidan a la hora de diseñar un organigrama son los niveles. Lo importante es mantener el criterio del nivel, a la hora de diseñar un organigrama. Entonces, esto te permite tener en claro la jerarquía dentro de la organización, más allá de que trabajes con equipos de trabajo. Vos me dirás, me estás mareando, al final me estás haciendo una, una estructura mecanicista, pero me decís que la empresa trabaja en modelo orgánico. Sí, ya hay muchas empresas que ni siquiera muestran el organigrama de esta manera. El organigrama no es más que una representación gráfica, vas a encontrar, y obviamente debes estar ya absolutamente inquieto para saber cuántas formas hay de organigrama, y vas a encontrar hasta organigramas circulares que hay en el diseño. Obviamente, no vamos a ir por ahí en el examen, vamos a ver un diseño simple como este, el organigrama típico, como para que sepamos cómo plantear por lo menos el agrupamiento y las distintas funciones que se desarrollan en una organización. Eh, Años atrás, muchos años atrás, mediante la lectura del estatuto universitario, es decir, el estatuto que rige en nuestra facultad, construíamos el organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas. Es un organigrama complejo, y ahora vamos a ver por qué es complejo esa historia. Bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Están todo bien? ¿Están ya como para irse de vacaciones o seguimos? ¿Cómo andamos? Estamos. Maravilloso. Bueno, cuántos deditos. 10 puntos. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante entonces. El tema, ya empezamos con el tema del organigrama, pero entonces ya que más o menos entendemos lo que es esta historia, vamos a empezar a ver una cuestión distinta, que es el puesto integrador de tiempo completo. Eh, y fíjate que DAF, lo primero que te dice es gerente de proyecto. Yo creo que te lo mencioné. Los gerentes de proyecto, cuando vos veas gerente de proyecto, gerente de producto, son puestos que actúan horizontalmente en las organizaciones. Vos me dirás, pero esto es un lío. ¿Cómo puede ser? Esto es vertical. Verticalmente actúa la división funcional. No se lee mucho, pero acá dice finanzas, acá dice departamento de ingeniería, acá dice departamento de compras y acá dice departamento de marketing. Es decir, ¿qué es eso? Un agrupamiento funcional. Y acá también te dice presidente, otro agrupamiento funcional. Como verás, el agrupamiento funcional es estrictamente vertical, pero el puesto integrador actúa de manera horizontal. Cuando se utiliza y tiene contactos, obviamente, con cada uno de los agrupamientos funcionales. Pero estos agrupamientos funcionales también tienen una dependencia vertical. Entonces, vos me dirás, pero acá se produce un nudo. Porque, ¿qué pasa? Eh, la administración, los orígenes de la administración, lo que se dijo, señores, lo más importante que hay es la unidad de mando. ¿Qué es este concepto de la unidad de mando? La unidad de mando
es aquella que dice que un puesto solo recibe órdenes de una sola fuente de autoridad. Y entonces vos dirás, pero este ñato que está acá, este ñato que está acá, recibe órdenes de esta fuente de autoridad y recibe órdenes de esta fuente de autoridad horizontal. Así es. Este tipo de estructuras, este tipo de estructuras que después vamos a ver, tienen el concepto de llamadas estructuras matriciales. ¿Por qué? Porque conforman una matriz. Es un concepto de estructura muy antiguo, utilizado en la década de los 50 ya. Este tipo de estructura rompe con el concepto de unidad de mando. Con lo cual, ¿para qué se utiliza el gerente de proyecto? Bueno, el gerente de proyecto tiene la responsabilidad final de lo que se está haciendo. ¿Qué puede ser el proyecto? Bueno, esto se puede llegar a utilizar, por ejemplo, en los astilleros que fabrican buques, qué sé yo, de guerra o de buques de esparcimiento, de cruceros y ese tipo de cosas. Entonces, como tenés innumerables divisiones funcionales que coordinar y en muchos casos inclusive tercerizadas, es decir, coordinar con funciones externas a la organización, eh, hay alguien que se ocupa de toda la problemática horizontal para que no existan lo que se llama los compartimentos estancos, es decir, para que no se produzca una falta de comunicación en función del objetivo final, que es que el buque salga como el cliente lo pidió. Hay innumerables eh, gerencias de proyecto, hoy se utiliza, vas a encontrar muchos project managers. Ya hay software dedicados a eso, y no solamente eso, sino que hay muchos software avanzados. No solamente, uno de los software más conocidos es el Trello, el Monday. Hay una serie de software muy conocidos que empezaron con gerencia de proyectos y ya están para manejo de equipos sobre la base de esa visión horizontal de las tareas, quién tiene qué cosa, que se utilizan los departamentos administrativos también. Los departamentos administrativos, ¿cuál es el producto del departamento administrativo? El entregable. ¿Qué es el entregable? El entregable puede ser un reporte, el entregable puede ser la registración de algo, qué sé yo, por ejemplo, el departamento de registro automotor, bueno, que prácticamente es casi el 100% digital en estos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el puesto horizontal es un puesto también que existe, y no solamente este diseño tradicional. Este puesto horizontal, justamente en la Facultad de Ciencias Económicas, como en toda facultad, existe lo que se denomina la estructura matricial. La estructura matricial. Esto es un puente grúa. Esto que está amarillo es un puente grúa, es algo que se desplaza todo acá a lo largo de un galpón, y con esto levanta piezas y la va llevando de un lado a otro. Yo estuve una vez en una pyme muy chiquita. Ojo, que esto no necesariamente es de una empresa grande. ¿Por qué? Porque la pyme hacía puentes grúas. Y obviamente, como podrás notar, el puente grúa no puedes hacer un puente grúa de un determinado tamaño, sino que depende del ancho del galpón, depende de qué cosa, de los requerimientos de peso que tenga y de los distintos requerimientos que tenga la empresa. Entonces, utilizan un gerente de proyecto. Por ahí, el mismo gerente de proyecto administra dos proyectos o tres, no solamente uno, pero bueno, utilizan el puesto integrador, como lo está mencionando acá. Da. Equipos. Equipo, esto tomalo. Después vamos a ver el tema de la problemática de equipos bien en profundidad, pero equipo tomalos
Y acá tenés otro tema que tenés que aprender a leer este gráfico que está acá. Este gráfico que está acá, olvídate de estas líneas rayaditas. Si vos mirás esto, acá hay una línea, esto es vertical, difiere de esto, pero es lo mismo, es lo mismo. Es una manera de expresar los organigramas para que no se hagan tan anchos. Yo estoy sin cámara, ¿no? ¿Por qué estoy sin cámara? ¿Qué pasó? Yo me estoy moviendo las manos, explicando las cosas con la mano, estoy sin cámara. Qué bola. Entonces, el tema, la horizontalidad que vemos acá, esta horizontalidad, cuando es mucho, cuando hay muchos puestos, vos no, tenés que hacer una cosa enorme, anchísima. Entonces se utiliza este tipo de diseño donde se hacen los puestos, se lo hacen verticales. Es más difícil de leer este organigrama, sobre todo en cuanto a los niveles, porque todos estos puestos que están acá tienen el mismo nivel. Todos estos que están acá tienen el mismo nivel. Es un poquito más complicado, pero si lo analizás, lo vas a entender. Es una manera de expresar los organigramas. Bien, acá en este caso habla los equipos de trabajo y los equipos de trabajo te menciona DAF, te menciona este, que es equipo de producto. Bueno, acá habla de juegos de video porque, bueno, está dando una empresa justamente que desarrolla videojuegos y un equipo de productos de memoria. Entonces, eh, intervienen eh, roles de distintos agrupamientos funcionales en función de trabajar por un resultado en común. Es decir, en cierta manera, tenemos una expresión como esta que estamos viendo acá, una expresión más eh, orgánica. Esos son los equipos de trabajo. Que hay, obviamente, equipos de trabajo que son, y lo que en este caso son equipos de trabajo interfuncionales y que tienen como objeto resolver, a veces hay equipos que se juntan para resolver un problema específico o están ya integrados de manera formal, es decir, actúan permanentemente en función de ese objetivo que tiene ese equipo, en este caso, los juegos de video. Bien, vamos avanzando y acá vemos el agrupamiento, los agrupamientos. El funcional, que ya lo hemos hablado, vos agrupás en función de una tarea en común, por decirlo de alguna manera. Entonces, del departamento de ingeniería, aquí no hay nada escrito, dependerá de la empresa, pero puede estar producción o puede estar investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. El puesto de calidad a veces está o no está. Ustedes habrán escuchado las normas ISO y ese tipo de cosas. Bueno, esas son certificaciones que requieren muchísima formularios y muchísima tarea de formalización de procesos y una serie de cosas para obtener la certificación. Pero bueno, esto es un agrupamiento funcional, marketing, un agrupamiento funcional. Acá en este caso, bueno, ingeniería está separado de manufactura, con lo cual el tema de diseño está separado. No está administración, pero bueno, puedes tener administración y distintos tipos de agrupamientos funcionales. Ese es uno de los agrupamientos. El otro agrupamiento es divisional. En general, las divisiones están vinculadas a productos o mercados. Es decir, pero en este caso está por cada producto, con lo cual obviamente estamos ante una empresa donde el producto eh, es, eh, es un, es un tema importante
en cuanto a envergadura porque requiere una división. Entonces, ¿qué es esta historia de la diferencia de una división a un departamento? Eso lo habíamos medio, les había dicho que se los iba a explicar. La división difiere del departamento en que el departamento, como en este caso, el departamento depende de la administración central. En cambio, la división, si bien depende de la administración central, tiene algunas unidades administrativas que le son propias. Por ejemplo, cada división puede llegar a tener un departamento de compras, cada división puede llegar a tener un departamento de investigación y desarrollo, y así sucesivamente. Entonces, cuando vos veas división es porque existe ya una descentralización de la empresa de algunas tareas en la división. En la división. Entonces, este es el agrupamiento, esa es la diferencia entre el agrupamiento divisional y el agrupamiento funcional, por decirlo de alguna manera, pero ¿por qué se llama división y no se llama departamento de producto? Vas a encontrar empresas que se llaman departamento de producto y no tienen ningún tipo de unidad administrativa que les sea propia. Pero bien. Eh, bueno, a partir de estos conceptos que nosotros vimos, puedes encontrar los conceptos de estructura eh, que se te ocurran. Vos decís, che, acá tenés otra horizontalidad, pero es división de productos. ¿Te acordás que yo te dije que había gerencias de producto? Esta estructura, este agrupamiento multifocal que llama DAF, es muy utilizado con las empresas de marketing, Procter Gamble, ese tipo de compañías, donde ponen los gerentes de producto, porque cada producto casi no, es un mercado totalmente distinto. Entonces, por ahí, eh, yo no sé, deben tener la división snacks, se me ocurre, y las divisiones snack deben tener gerentes de producto de ley, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una estructura bastante compleja porque esa estructura está diseñada para administrar el hecho de intervenir en distintos tipos de mercado, de variada, de variada diversidad. Facundo, adelante. Sí, tenía una consulta sobre este caso exactamente. Por ejemplo, el equipo de marketing es el mismo en el producto, tanto en el producto uno como en el producto 2. En este caso sí, en el Ok, que estamos viendo sí. ok, Obviamente eso va a depender de cada empresa, pero acá obvio. en este caso, como está diseñado, como estamos viendo acá, el departamento de marketing y el departamento de manufactura son comunes para la división del producto uno y la división del producto 2. Eso es lo que nos dice este gráfico. Ok, pero entonces puede ser multifocal y tener distintos equipos de marketing para cada producto. Exactamente. Es Ok, ok, ok. bastante común eso, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. No, por favor. El tema del marketing hoy, yo creo que se los mencioné, el tema del marketing tiene hoy el marketing no es venta, el marketing es estudio de mercado, y bueno, obviamente también está ligado a todo lo que es la promoción del producto, pero no es, el marketing no es el que busca solamente la publicidad, busca la publicidad en función de un estudio previo. Entonces, el marketing, si vos ves que son todos adolescentes en un aviso que ves ahí en las redes, o intervienen sobre una influencer o un influencer que su segmento es los adolescentes, no es casualidad, hubo un estudio de mercado. Hoy se utiliza eh, una innumerable canales de comunicación debido a la potencia que hoy se tiene entre manos y la posibilidad de segmentar el aviso, casi personalizar los avisos
en función de la información que se tiene del consumidor. Hoy se tiene mucha información del consumidor, pero esa información hay que procesarla. Entonces, los departamentos de marketing tienen mucho procesamiento de datos, muchísimo procesamiento de datos. Recuerdo hace años, ahí empezando la década del 2000, 2006, 2008, estuve vinculado a los medios tradicionales, digamos, televisión y radio, y se utilizaban el rating y te decían que eran encuestas, y en las encuestas te trataban de sacar la edad y todo eso, entonces decía, bueno, este programa lo están viendo eh, personas de tal edad a tal edad. Bueno, entonces el programa es un producto, la televisión, el programa es un producto. ¿Cuál es el ingreso de la televisión? ¿Cuál es el ingreso de la televisión? ¿De qué vive la tele? Las publicidades. Un tema muy curioso de la publicidad, exactamente, ¿no? Porque la televisión abierta, no el cable, vos pagás el cable, no estás pagando la televisión, estás pagando un servicio de cable. Olvidemos el streaming, ¿no? Porque el streaming es arancelado. La televisión es gratuita para el cliente. Tienes un caso muy particular. La televisión y la radio es gratuita. Claro, hoy hay muchos medios, hay podcasts, hay una serie de cosas, pero lo mismo, ingresás de manera gratuita y viven de la publicidad, es decir, que le facturan a otro que no es el cliente. Bueno, hay una serie ahí se certifican los avisos que salen al aire y toda una serie de cosas, y eso se le factura a las empresas que publicitan en determinados programas, que es en función no solamente del rating, es decir, de cómo es visto el programa, sino también al segmento al cual va dirigido ese programa. Bien, esa es la función del marketing. Como yo te decía, si vos estás en el B2C o estás en el B2B, el tema de marketing es distinto. El B2B, el marketing es más técnico, porque vos le estás vendiendo a empresas. Con lo cual, vos no podés decirle con una chica y un chico en una playa un aviso así, porque no le llega a una empresa. Entonces tu marketing es mucho más técnico y tenés que ir más al producto, al resultado que tiene tu producto, y tenés que usar canales adecuados para eso. Obviamente, el B2B generalmente no utiliza el canal masivo de comunicación, como el B2C sí utiliza el canal masivo. Digo esto, ya lo he dicho en clases anteriores, porque estamos acostumbrados a estudiar marketing en función del marketing masivo, el B2C. Pero bueno, te vas a encontrar por ahí, si te dedicas al marketing, que si te vas a una empresa de B2B, las cosas son distintas. Bien, los agrupamientos horizontales, agrupás procesos. Acá no, generalmente puede llegar a no ser una cuestión permanente. El proceso es los procesos siempre intervienen de manera horizontal en las empresas. Eh, el, el proceso atraviesa las funciones de manera horizontal. Entonces, el proceso central uno es, quizás tenga un responsable y quizás sea todo el proceso de solicitud por parte del cliente hasta la entrega, por ejemplo, y tiene un responsable de ese proceso. Por eso está la cadena de valor y está el supply chain, es decir, la cadena de abastecimiento, sería más o menos la traducción, que es, o cadena de valor, te diría, que es lo que atraviesa horizontalmente a la organización desde los proveedores
hasta el cliente final que tenga esa organización. Inclusive, a veces, por más que tengamos el negocio B2B, también tenemos que llegar de alguna manera al cliente final. Y bueno, ahí está el proceso. En este proceso está lo que comúnmente se denomina la trazabilidad. Y nosotros, como consumidores, cada vez estamos más acostumbrados a la trazabilidad. Un ejemplo son las apps en las cuales nosotros solicitamos a veces delivery de una cena o lo que sea, y nosotros vamos siguiendo el proceso desde que asignan a una persona para que nos vaya a buscar el pedido, a que nos dice que el restaurante está preparando el pedido, que dice que está viniendo y prepárate que está llegando. Todo eso es trazabilidad. En ese caso, la app resuelve esa trazabilidad. Hoy en día, las empresas tienden a solucionar esa trazabilidad. Las empresas de correo tienen un seguimiento de las piezas que despachás o que vas a recibir, y en el cual vos seguís la trazabilidad y dónde se encuentra esa pieza que estás enviando por correo o por una empresa de logística, para saber a qué atenerte. Bueno, se llama trazabilidad. Después, bueno, tenemos los agrupamientos virtuales. Esto es un tema que puede actuar en gran escala o no. Por ejemplo, Lego, la empresa famosa de esos muñequitos, que ya hace muchos años empezó a desarrollar videojuegos, una empresa con una capacidad de adaptabilidad impresionante y donde después abandona sus muñecos tradicionales y empieza a hacer los superhéroes en los muñecos. Digo que eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Y después, además, empieza a hacer videojuegos con la formita de sus muñequitos, y no solamente eso, sino que hizo películas en función de eso. Les decía, esa empresa tiene su sede en Suecia, tiene su fabricación en Suecia, su centro de distribución lo tiene en Turquía y su centro de sistemas lo tiene en Suiza. Bueno, ese es un ejemplo de una empresa de agrupamiento virtual, ¿no? Donde tiene una distribución en el mundo de los departamentos que están actuando online en, eh, simultáneamente, ¿no? No es que está actuando de vez en cuando se contactan. Es decir, la fabricación de Suecia manda a Turquía para que Turquía distribuya. Y bueno, y todo eso controlado por los sistemas que son controlados desde Suiza. Bueno, eso es un ejemplo. Puede haber empresas con agrupamientos de este tipo, donde, bueno, hoy está el trabajo, se hizo más popular, por decirlo de alguna manera. Bueno, Uber, ni hablar, y tantas otras empresas, y no tan grandes, que actúan de esta manera. No necesariamente tiene que ser otro país para que actúe de este tipo de agrupamiento virtual. Lo más importante, vamos a seguir avanzando, decir qué ensalada, lo que es esto, qué cantidad de cosas, es que las empresas nunca son absolutamente como lo estamos viendo de este lado. Siempre van usando un pedacito de lo que le conviene. Es como cuando vos vas a un restaurante, ¿viste? Vos no te comes toda la carta. Vos decís, tengo ganas de comer no sé qué, pasta. Entonces te vas y te vas a beber y te pedís un plato de pasta. No te pedís pasta, milanesa, un sándwich, y te comes todo lo que está en la carta. Esto es lo que estamos viendo, es una carta. Inclusive podés hasta combinar platos. Entonces vas a encontrar que los agrupamientos en la realidad no responden específicamente un 100% a como lo estamos viendo. Vas a encontrar, lo más común, mejor dicho, es que encuentres que los agrupamientos
son híbridos. Y justamente tiene ese ejemplo DAF al respecto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de estructura funcional, según DAF. Lo vas a encontrar en DAF, a este tipo de estructura funcional, y acá es donde más claro queda la estructura divisional, que dice DAF acá, la estructura divisional, y acá, fíjate que está esta división, y acá tenés las unidades administrativas que tienen, fíjate que son todas iguales y que comparten cada una de las divisiones. Que comparten, mejor dicho, no comparten. Que cada una de las divisiones tiene por propio. Esto es una división. Departamento de marketing, departamento de contabilidad, departamento de manufactura y departamento de investigación y desarrollo. Mirá todo lo que es en este tema de realidad virtual, automatización de oficinas y publicidad electrónica. Obviamente, estamos hablando de una tech, de una empresa tecnológica, y donde tiene la estructura por división y donde cada división tiene estas unidades que yo te mencionaba anteriormente. Después vas a encontrar, no te lo voy a leer toda, pero obviamente que esto es un tema importante, cuáles son las fortalezas de la estructura funcional y las debilidades. En realidad, el tema de las debilidades son relativas, porque cuando las debilidades se hacen más importantes que las fortalezas, lo que te está demostrando es que se está utilizando un agrupamiento equivocado. Entonces, los agrupamientos son buenos en donde encajan. Entonces, la estructura funcional es la estructura más simple que hay, y generalmente las pequeñas empresas que recién empiezan tienen esta estructura funcional, a no ser que sea una empresa tech. Entonces, ya las tecnológicas nacen distintos. Entonces, puede ser que no nazcan con una estructura funcional. Pero acá vos tenés cuáles son las fortalezas de una estructura funcional y cuáles son las debilidades, que generalmente tiene que ver con el tipo de respuesta, el problema de la decisión, el problema de coordinaciones horizontales. Cuando hay problemas de coordinación horizontal, es porque la estructura funcional es demasiado grande. Entonces ya tenemos que andar pensando, quizás en estructuras de este tipo, en estructuras ya tendiendo a estructuras matriciales, quizás. Bien, la estructura divisional, lo mismo, la estructura divisional obviamente te dice adecuada para cambios rápidos, obviamente. ¿Cómo no va a ser adecuada para cambios rápidos si manejan su propio departamento de investigación, de desarrollo, manufactura, de contabilidad y de marketing? Manejan sus propios departamentos, no tienen que andar consultando con... Y todos estos departamentos están absolutamente especializados en este mercado, con lo cual por eso tienen respuestas rápidas. Es decir, más o menos tiene no, más o menos tiene una línea los agrupamientos. Y obviamente el tema elimina las economías de escala. ¿Qué quiere decir eso? Claro que al tener 3 departamentos de marketing, por ahí dice, che, y si tenemos uno solo y tenemos no tan separado, ¿no sería más fácil coordinar el marketing? En la funcional, eso es lo que busca la economía de escala. Es decir, bueno, tenemos un departamento funcional, marketing, todo junto. Pero acá, como es tan dispar la tarea que el departamento de marketing tiene que hacer en cada una de las divisiones, es más conveniente tenerlos separados. Pero obviamente tiene el problema de una de las debilidades en las economías de escala. Bueno, y acá leen las cuestiones que hacen a este tema. Bueno, uy, falta mucho, che. No falta mucho. Voy a acelerar un poquitito. No falta mucho, así terminamos. La estructura geográfica, este es todo un tema, porque, bueno, América, Europa, Pacífico, eh, muchas compañías tienen presidentes de América y
después depende de Canadá, pero después de Canadá se desprenden una serie de configuraciones que no responden a la estructura geográfica, que quizás responden a estructuras divisionales. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene este tipo de estructura geográfica para la supervisión global, por decirlo de alguna manera, es Coca-Cola? Coca-Cola tiene, ya no sé cómo son las divisiones geográficas porque la van cambiando permanentemente, pero bueno, Editorial Planeta también tenía sus zonas. Editorial Planeta controlaba desde Buenos Aires, controlaba Estados Unidos. El mercado argentino, en un momento determinado de libros, fue siempre un mercado muy importante. Fue considerado mundialmente muy importante. Pero bueno, de esto, como les decía en la clase pasada, de todas estas configuraciones hay una serie de combinaciones que se utilizan. No es algo que utilizás la zona geográfica y todo se mueve por zona geográfica, sino que hasta un determinado momento y después a partir de allí se utilizan otro tipo de configuraciones. Bien, y ya terminando, terminamos en la estructura matricial, que es la estructura utilizada por muchas empresas. Una de ellas es las facultades, eh, las organizaciones de educación. Y acá les muestro una estructura de educación donde los departamentos de contabilidad, finanzas, de administración, controlan horizontalmente lo que se da en administración en cada una de las carreras, y las carreras están divididas en cátedras, ¿no? Están divididas en cátedras. Entonces, esta estructura matricial es lo que hay en la Facultad de Ciencias Económicas. Por eso están los departamentos académicos y están las distintas carreras. Acá encontrás la- las fortalezas, que obviamente tiene que ver con la coordinación, y como ya lo habíamos visto, el principal problema es el tema de la autoridad dual, pero bueno, todos se organizan en consecuencia. Bueno, creo que tuvimos para bastante por el día de hoy. Este es un tema importante, y bueno, es un tema que, bueno, lo tienen ahí en DAF. Cualquier duda, estoy a disposición. No sé si quieren hacerme algún tipo de pregunta, alguna duda que tengan. Profe, una pregunta, a la hora de aprenderlo, con entender más o menos para qué se usa cada una está bien o hay que saberse bien las fortalezas y debilidades de cada una. Eh, a ver, de fortalezas y debilidades, es claro. Fíjate que las fortalezas y debilidades tenés pocas. Tenés la estructura horizontal, la matricial, la funcional, te diría que son las más importantes, la divisional. Son tres: la funcional, la divisional y la matricial, son las más importantes. Después tenés 10 millones de configuraciones eh, que no tiene sentido saberlas en profundidad, solamente que existen, ¿no? Bueno, tener la estructura horizontal, pero creo que respondiéndote a la pregunta, lo más importante es saber la funcional, la divisional y la matricial. Son las tres configuraciones más usadas. En DAF, la horizontal puede ser la funcional horizontal. Bueno, en general las horizontales tienen que ver con... Se me puso toda la pantalla azul, no sé qué pasó. No sé qué apreté. No sé qué ahora está. Se fue. Lo que estaba, no sé qué le pasó al coso.
A ver. Ahí vamos, un ratito. No sé qué pasó. Reanudar. Acá estamos. La horizontal, que es esta, la horizontal, es la estructura por equipos. ¿Mm? La horizontal es la estructura por equipos. Nosotros vamos a ver más adelante equipos de trabajo, con lo cual se van acoplando los distintos equipos para llegar al cliente. Cada equipo tiene algo para hacer, algo para intervenir en el proceso. Generalmente, dependiendo del producto que se hace, son equipos especializados en determinadas cosas y va trabajando horizontalmente. Por eso va trabajando horizontalmente, pero lo que se le llama horizontalmente porque el proceso es la clave. Ujú. El proceso es la clave. Por eso se llama horizontal, pero no son funcionales. No son funcionales, trabajan con equipo. No tiene nada que ver con la funcional, la horizontal. Bien. ¿Alguna otra duda? A ver, ¿qué dice? La estructura geográfica, ¿en qué se diferencia de la divisional? ¿No sería lo mismo que dividir por mercados? No, no. La geográfica es, eh, se pueden utilizar LATAM, por ejemplo, Latinoamérica. Se puede utilizar el NOA, el norte argentino, el noroeste argentino. Se puede utilizar Cuyo a nivel nacional, por decirlo de alguna manera. No está vinculada al mercado. Eh, Después, suponete que tengas un gerente de Cuyo. Quizás en Cuyo tengas distintos tipos de sucursales, por ejemplo, de la empresa, y ahí cada sucursal tiene una estructura funcional. Y puede ser que eh, no solamente tenga fabricación, tenga todas las funciones típicas, sino que también puede llegar a tener una estructura donde fabriques en Mendoza y de Mendoza fabriques y distribuís ahí a San Juan y a San Luis, que es la zona Cuyo, ¿no? Y distribuís desde Mendoza a la zona Cuyo. O tenés solamente puestos de venta y distribuís directamente desde Buenos Aires. Se puede utilizar cualquier tipo de configuración y de agrupamiento en función de distintas características que pueda llegar a tener la empresa, pero no es lo mismo que mercado. La geográfica no es lo mismo que mercado. ¿Puede llegar a coincidir? Puede llegar a coincidir. Eso depende de cómo esté organizada cada empresa, pero no es lo mismo desde el punto de vista conceptual para el agrupamiento, te digo, ¿no? ¿Me quedé con alguna? No, ¿no? O sea, acá por lo menos en el chat no tengo más a nadie. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos estamos encontrando entonces el próximo lunes. El lunes sí, el lunes lo que no tenemos es el jueves próximo. El lunes y bueno, seguimos avanzando. El lunes vamos a ver un ejercicio de organigrama, así que atención. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer y Gracias. nos estamos viendo. Buen fin de semana y Chao, nos profe, vemos. gracias. Chao, Buen gracias. fin de. Chao, igualmente. Buen Chao, fin. chao. Chao. Chao, Buen fin de- Chao, gracias. chao, chao.